¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Pues bueno, vamos a ver ahora este tema acerca de los verbos en infinitivo o más bien usar los verbos con infinitivo o con gerundio, ¿de acuerdo? Entonces van a ser 4 reglitas sencillísimas, facilísimas para efectos de estudiar este tema en específico. Sin embargo, esta manera de aprender a diferenciar eh, entre infinitivos o gerundios, pues bueno, es un tema mucho más complejo, más de práctica, pero vamos a hacerlo ahorita para poder aprender a diferenciar o responder en nuestra guía, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Dice nuestro punto número 1, los verbos, más bien aquí, es cuando una oración tiene un verbo y luego un infinitivo. En medio de estos va un to. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿qué verbos son? Pues aquí nos enlistan 5 que son los que te tienes que aprender para saber usarlos en la oración, ¿ok? Y responder correctamente. ¿Cuáles son estos 5 verbos? Decide, want, hope, refuse, and promise. ¿De acuerdo? Son estos 5. Si tú ves estos 5, cualquiera de estos 5 verbos, significa que la siguiente parte va a ser con infinitivo. Por ejemplo, dice, Mauricio doesn't want to eat vegetables. Mauricio no quiere comer vegetales, ¿ok? ¿Cuál es el verbo? Pues bueno, el verbo es want, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el infinitivo? Eat. ¿Cómo se hace infinitivo? Pues bueno, porque le ponemos el to, eat, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos utilizando verbos en infinitivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tenemos want, que es querer, e eat, que es comer. Son 2 verbos, ¿de acuerdo? Entonces, como no pueden ir juntos, por eso los separamos por un to. Y pues bueno, vamos a ver. Ahora el 2. Vamos a tener un verbo más otro verbo con terminación ing y ahí estamos con el continuous, ¿de acuerdo? Entonces, o gerundio. Dice, algunos verbos son seguidos de otros en gerundio, es decir, por ejemplo, ¿cuáles son ahora los que tú te tendrías que aprender? Es consider, keep, enjoy, mind, deny y avoid. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos 6 que tú los veas quiere decir que van a ir seguidos de un verbo en gerundio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí dice, I enjoy dancing rock pop. Yo disfruto bailar rock pop. Ahora, podemos ver acá arriba, por ejemplo, Mauricio doesn't want eating vegetables. Tache, no se puede poner eso, ¿de acuerdo? Así como aquí abajito no podemos poner I enjoy to dance rock pop, ¿de acuerdo? Porque estamos, bueno, primero romperíamos la regla de los verbos que se utilizan con to y los verbos que se utilizan con gerundio. Pero a ver, ¿cómo diferenciamos una de otra? Porque ambas suenan similares, todos son verbos. Decidir, querer, esperar, rechazar, prometer. Son verbos. También considerar, mantener, disfrutar, pensar, negar. ¿De acuerdo? Son similares, no hay una manera en la que los podamos diferenciar. Más que cuando se escribe la oración. Por ejemplo, si yo voy a utilizar do o does en mi oración, quiere decir que mi verbo va a ir en infinitivo. Si yo no tengo do o does, entonces mi verbo lo voy a usar en gerundio. ¿De acuerdo? Entonces, aplica también para las oraciones en negativas. Por ejemplo, aquí, Mauricio doesn't, y ya tenemos el doesn't en negativo. Entonces, no puedo poner Mauricio doesn't want eating, porque ya tenemos does, ¿de acuerdo? Entonces es Mauricio doesn't want to eat vegetables. Al igual que acá abajo, tampoco podemos, si la quisiésemos hacer negativa, yo tampoco puedo poner I don't enjoy dancing, porque ya está el do o el does, siempre va a anular el gerundio, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Cómo podría ser negativa esta oración? I enjoy dancing rock pop. ¿Cómo puedo decir? Yo no disfruto bailar rock pop. Entonces, el not siempre va a ir antes del gerundio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, I enjoy not dancing rock pop. Y es así como nosotros podríamos hacer las oraciones en negativas, siempre y cuando usando gerundio. Entonces, repaso. Tenemos que aprendernos los verbos que van con infinitivo y los verbos que van con gerundio. ¿De acuerdo? Paso 2. Identificar si nuestra oración tiene do o does o si no la tiene. Si tiene do o does, ya sea en negativo o en afirmativo, no podemos utilizar el gerundio. Y si vamos a hacer, y la última reglita es, si vamos a hacer una oración negativa con un gerundio, no podemos utilizar don't o doesn't, sino que tenemos que poner el not antes del verbo en gerundio. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a ver el punto número 3. Y dice que unos cuantos verbos pueden ser seguidos de otros en infinitivo, gerundio, ing o to infinitive. ¿Sale? En infinitivo. Entonces, ¿cómo sabemos que se pueden utilizar de las dos? Pues bueno, tiene que ver con gustos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí me dice, Nancy loves to eat fish and chips. Nancy disfruta comer pescado y papas. O, Nancy loves eating fish and chips. Nancy disfruta comer pescado y papas. Entonces, aquí, en los gustos, me encanta, me gusta, lo odio, lo detesto. Esos son verbos que nosotros podemos utilizar ya sea en gerundio o en infinitivo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, el punto 4 nos dice cómo utilizar nuestra forma negativa. Y pues bueno, aquí con nuestra forma negativa, ya se los había explicado anteriormente, pues dice aquí el verbo va not antes del verbo en ing. Y pues bueno, aquí lo volvemos a repetir, no podemos utilizar el not si estamos utilizando un doesn't, o al revés, no podemos utilizar un doesn't si estamos utilizando un not o un gerundio, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, dice aquí el ejemplo nos dicta Mayra preferred not dancing with Pablo. María no prefiere bailar con Pablo. Ya ven aquí el not con el dancing. Entonces no podríamos utilizar María prefer not to dance with Pablo. No podemos hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, espero que haya quedado claro, que haya sido sencillo de entender estos puntos. Y pues bueno, ahora haz tu evaluación en base a lo que se acaba de explicar en este tema, y pues esperamos tus resultados. El siguiente tema que vamos a ver es el uso de el verbo get. Un saludo.